Bueno, bienvenidas. Voy a, más que todo, conversar con ustedes porque siempre a veces los conocimientos que tengamos ambas partes es bueno. Como verán, miren, yo trabajo ya como 15 años en la Fuerza Aérea. Soy experta asistencial, ahora asumiendo la jefatura, bueno, ya por los años que tengo. Y vamos a hablar sobre shock o choque hipovolémico, bueno, el shock es en inglés, debido a causas obstétricas, ¿de acuerdo? Entonces vamos primero definiendo qué es un choque, ¿no? La siguiente, por favor. A ver, ¿qué idea tenemos de lo que es un choque? O que hayamos escuchado, ¿no? Ya han tenido algunas clases en la mañana, otros temas, me parece, ¿no? ¿Alguna idea para empezar? En salud, el shock hipovolémico es uno de ellos. Tenemos tres tipos. El shock hipovolémico, que es debido a pérdida sanguínea. Tenemos el shock cardiogénico, que es debido a cuando hay un paro cardíaco, ese es otro choque. Y tenemos el otro, que es el distributivo. De repente me he escuchado por ahí que a alguien le pusieron un inyectable, le dio un shock anafiláctico y falleció. Es inmediato, ¿no? A veces se tiene que reaccionar muy rápido. Entonces, como tenemos que acordarnos, ¿no? Son los tres choques. Ahora vamos a hablar del shock hipovolémico, ¿no? Entonces, nosotros normalmente tenemos un flujo sanguíneo por todo el cuerpo, y para que funcione adecuadamente ese flujo sanguíneo y llegue a todas las células de nuestro cuerpo, necesitamos mantener una presión adecuada, una presión sanguínea. Y la presión sanguínea no es más pues que el resultado del gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. A veces cuando escuchamos esto pues en la universidad, en las diferentes circunstancias que tenemos de aprendizaje, es un poquito complicado, se nos mezcla un poco, pero es solamente pues algo para de todas maneras tener información, porque en realidad en la práctica no tenemos por qué estar pensando en el shock, en la sístole, tomamos la presión, cogemos nuestra vía e inmediatamente tenemos que actuar, ¿no? Pero esto de todas maneras es necesario para ir entendiendo el tema. Entonces, la presión sanguínea depende del gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. Y el gasto cardíaco tenemos ahí que es el producto de la frecuencia cardíaca y la eyección del ventrículo izquierdo, ¿no? Y la resistencia vascular sistémica es el tono de la circulación arterial. Entonces, tenemos adecuado el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica, mantenemos una presión adecuada y mantenemos el equilibrio en el flujo sanguíneo. Si hubiera alguna enfermedad, alguna circunstancia que altere esta presión, las consecuencias van a ser en el flujo sanguíneo. Y hemos dicho que el flujo sanguíneo va a todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, si no hay buen flujo sanguíneo, va a ocurrir una perfusión tisular, o sea, no va a llegar adecuadamente el oxígeno a las células. Ocurre entonces una disfunción celular, una disfunción orgánica, porque todos los órganos están compuestos de células, ¿no es así? Ocurre ¿adelante? Están buscando. Entonces, está clarito, el descenso de estos dos factores produce una caída de la presión, ¿no? Estamos hablando de una hipotensión, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, vamos a la hipovolemia. Siempre, como esas palabras raras, siempre provienen de un griego. Hipo significa descenso, escaso, de algo. Y la volemia es el volumen de líquidos o de sangre, o de cualquier líquido de nuestro organismo. Entonces, estamos hablando de hipovolemia, que es la disminución del volumen de sangre o de otros líquidos que tengamos en nuestro cuerpo. ¿Qué líquidos tenemos en nuestro cuerpo? Sangre, ¿no? Tenemos cuando perdemos orina, cuando se vomita, ¿no es así? Cuando sudamos. Entonces, tenemos varios líquidos en nuestro cuerpo. Tenemos el hemorrágico cuando se pierde sangre,
Y el no hemorrágico cuando perdemos, generalmente son cuando tenemos problemas gástricos, en las diarreas, en los vómitos, cuando hay quemaduras, ¿no? Que se pierde también líquidos del cuerpo, o cuando hay mucha orina, por supuesto cuando hay fiebre también. A ver, vamos, lo pasaremos nosotros. Listo. Entonces, según el Colegio Americano de Ginecobstetricia, ahí tenemos la ACO, siempre les recomiendo buscar en internet del colegio porque tiene las últimas investigaciones y muy bueno. Entonces, digamos que el concepto es síndrome que cursa con bajo flujo sanguíneo. Seguimos con el flujo sanguíneo bajo. E inadecuada perfusión tisular que conduce a un trastorno metabólico celular, disfunción orgánica, fallo orgánico y si no se corrige en un tiempo adecuado, en 2 horas se puede morir una persona por shock hipovolémico. Entonces, es lo que decíamos, ¿no? La presión baja, hay una disfunción, una falla en el sistema circulatorio, en el flujo sanguíneo, no llega adecuada oxígeno a la célula, se produce una disfunción celular primero, luego una disfunción orgánica, un fallo y la muerte. Así ya se forma como un círculo vicioso, ¿no? Entonces, otro concepto tenemos que es la anormalidad del sistema circulatorio que provoca una perfusión tisular inadecuada. Nosotros tenemos una cantidad de líquido en nuestro cuerpo, que si la perdemos, vamos a morir. Entonces, normalmente el líquido que se pierde es el 25% de todo el líquido que tenemos en nuestro cuerpo, el 25% es el que está por los vasos sanguíneos, nada más. Entonces, generalmente es de 3 litros a 3 litros y medio lo que se puede perder. Imagínense que se pierda solamente 1000. Entonces ya estamos en un problema de una hemorragia o una pérdida masiva de líquidos y podría ocasionar la muerte. La siguiente, por favor. ¿Qué sucede en una embarazada? Porque nuestro tema es shock hemorrágico por causas obstétricas, entonces obstétrica significa que estamos hablando de embarazo, parto y puerperio. Solamente en esa etapa es que abarca nuestro tema. Miren los cambios que se producen en una mujer embarazada. No es igual a una mujer normal. Hay muchos cambios fisiológicos y los criterios que nos competen es el siguiente. Aumento del volumen sanguíneo entre el 20 y el 25%. La resistencia vascular está disminuida por acción de la progesterona. Hay mucha progesterona para mantener ese embarazo desde el inicio de cuando una mujer queda embarazada, ¿no? La progesterona es súper alta. Entonces, la presencia de esta hormona ya hace que esta resistencia vascular esté disminuida por las prostaglandinas y el óxido nítrico. Entonces, el 25, miren ese dato súper importante. Estamos hablando de la presión, ¿no?, sanguínea que necesitamos, el gasto cardíaco adecuado. El 25% de este gasto cardíaco se va a la placenta. Miren, 500 se van a la placenta. Imagínense si esa placenta tuviera que desprenderse, que por diversas circunstancias, por diversas patologías maternas, entonces va a suceder una hemorragia. Eso quiere decir, con todos estos cambios, que la madre está muy fuerte y, miren, está preparada para una pérdida de sangre de aproximadamente de 1000 a 1500, ¿no? Y a veces no sienten mayores síntomas clínicos. La mujer puede estar sangrando y todavía recién, cuando ya vas más de la pérdida de 1000 a 1500, recién empieza a bajar la presión. Recién empieza a haber taquicardia, recién se sofoca, no puedo respirar. Entonces, cuando ya ha perdido bastante sangre, estamos hablando de que en el flujo tenemos un promedio de 3 a 3 litros y medio. Aquí ya está perdiendo, miren, 1 litro a litro y medio. Recién la mujer va a sentir algunos síntomas. La siguiente, por favor. Entonces, aquí está. En la gestante puede
hipovolemia hasta que se pierde en un 30 a 35%, ¿no? Y eso es lo que hace más peligroso el problema, porque no se le ve a la mujer bien, está perdiendo sangrado pero se le ve bien. Cuando ya esa hemorragia ya entra a tercer grado, cuarto grado, recién la mujer empieza pues a tener, ya se siente ansiosa y empieza con todos los síntomas que después vamos a describir. La siguiente. Entonces el concepto, ahí está, la pérdida sanguínea durante el embarazo, el parto y el puerperio, ¿no? Por eso se llama obstétrica. Actualmente se considera hemorragia masiva, hay otros conceptos. Hemorragia masiva cuando una paciente requiere la reposición de 10 o más paquetes globulares para su manejo en 24 horas. Entonces, cuando hay reposición de esta cantidad de paquetes globulares, recién se hace el diagnóstico de que ha habido una hemorragia obstétrica. Porque en la práctica, a veces hay en el parto que se pierde más de lo que se considera normal. Y la mujer está bien. Está tranquila, no hay mayor molestia. Entonces, hay otro concepto nuevo de la ACO que lo vamos a ver más adelante. También hay otro concepto que dice que es la hemorragia obstétrica es la disminución del hematocrito en 10%, ¿no? Por eso es importante, todas las mujeres gestantes tienen, se les solicita, ¿no? Hemoglobina, hematocrito para ver con qué cantidad se van a enfrentar a un evento como un parto o una cesárea de repente, ¿no? Donde se pierde bastante sangrado. La siguiente. Ahí está. Este es el concepto que me aprendí desde la universidad, que estamos hasta ahora nosotros con este concepto, la pérdida sanguínea, más de 500 en un parto y más de 1000 en una cesárea. Ese es lo que consideramos normal. Ah, ya, tiene más de 500 y tiene más de 1000, ah, ya, hemorragia. Sin embargo, a veces la mujer pierde 600, 700, no tiene mayor síntoma, se calma todo y como ya dicen, no, esto es más de 500, lo consideran como una hemorragia. Pero ahora ya este concepto está cambiando según la ACO, ¿no? La otra lámina creo que está. Un ratito. Entonces, las hemorragias graves pueden matar a una mujer sana en 2 horas, como les decía, ¿no? Si no recibe la atención adecuada. Y muchos medicamentos como la oxitocina, que siempre la tenemos a la mano en caso de que en un parto, en un evento, una atención de una embarazada, siempre está a la mano la oxitocina, que nos ayuda bastante. Es uno de los primeros medicamentos de elección que usamos, ¿no? La siguiente, por favor. A ver, vamos a ver qué nos dice la OMS, ¿no? Miren las estadísticas, miren la cantidad de muertes maternas que hay. De 536 muertes maternas, 140 son por hemorragias obstétricas y el 25%, y más del 50% son en las primeras 24 horas. O sea, las mujeres se mueren en 24 horas por hemorragia, ¿no? Cada día mueren 830 mujeres por embarazo y parto, y el 99% se mueren en países como el nuestro, ¿no? En países en subdesarrollo. Por supuesto, además en zonas rurales, ¿no? En la sierra, en la selva, donde tienen que pues trasladarse 4 horas, 2 días a veces, para llegar a un centro de salud, ¿no? Algunas instituciones, tenemos suerte, nosotros tenemos una población bastante cautiva, ¿no? En la Fuerza Aérea nuestra población no es pobre, tenemos solamente en algunas ciudades, pero nuestro hospital central es el hospital de referencia. O sea, todas nuestras gestantes llegan ahí a atenderse. No tenemos mucha población, todas nuestras gestantes son controladas, sin embargo tenemos el gran problema social, que son anémicas. Entonces se enfrentan, llegan a un parto con 9, 10 de hemoglobina, con un hematocrito de 30, y hemos dicho que en el descenso del 10% de hematocrito ya no podíamos enfrentar a una hemorragia. Entonces no es que nuestras mujeres, por no ser pobres, pueden enfrentarse a esto y podrían morir. No tenemos nosotros, para suerte, ninguna mortalidad materna desde mucho antes, que yo me acuerdo, no hay en las estadísticas, pero igual
estamos pues preparados también para este tipo de eventos, ¿no? A ver, entonces, ¿cuál es la causa de muerte materna a nivel mundial? Ahí está. Las mujeres se mueren por hemorragia. ¿Y en el Perú? También se mueren. Es la primera causa de mortalidad materna que tenemos. Gracias a Dios ahora con nuestras políticas, con los profesionales que se están preparando, entonces tenemos cada vez menos muertes maternas, pero igual todavía hay, sobre todo en zonas más rurales, ¿no? Donde no tienen mucha accesibilidad a los servicios de salud. La siguiente, por favor. Miren esta estadística, ¿qué nos dice el MINSA? Ahí está. Las muertes maternas, 27% suceden en el embarazo, en el parto 9% y miren en el puerperio, o sea, después que una mujer da a luz, tenemos un 63%, quiere decir que estas hemorragias se dan generalmente después que la mujer tiene a su bebé. ¿No? La siguiente, por favor. Los factores de riesgo, ahora ya, antes decíamos, tenemos una gestante de alto riesgo y de bajo riesgo. Ahora todas las gestantes son de riesgo. Todas las gestantes son de riesgo, ¿no? Empezando por esos cambios hematológicos, ¿no? Por la anemia, que está ahora más tenemos mucha población de mujeres gestantes con anemia. Entonces, por muchas circunstancias, igual los factores de riesgo están presentes. Miren, obesidad, miomatosis uterina, cirugías previas, anemia, antecedentes de hemorragias, un sinnúmero de factores de riesgo. Y no solamente estos factores de riesgo cuando viene una gestante le empezamos a controlar, no, los factores de riesgo pueden aparecer hasta después del parto. Puede ser una gestante que tengamos muy bien, todos sus controles, muy cuidadosa, todo perfecto, pero de repente en el parto, uso excesivo de oxitocina, algún otro medicamento, el uso de algún otro medicamento va a empezar el factor de riesgo. De repente, hasta después del parto, de repente se le cortó un poquito más la episiotomía, sucede un trauma obstétrico por episiotomía y sucede una hemorragia. Por ahí se rompió un vasito o de repente se rompió el cuello, el útero, qué sé yo, ¿no? Más adelante vamos a mencionar las causas por las que podría suceder. Entonces dice, el 50% de casos no presentan factores de riesgo, o sea, las hemorragias no necesariamente tienen que estar presentes todos estos factores de riesgo. Hay un cuadro muy bonito más adelante que eso sí se va a aclarar un poquito más. La siguiente, por favor. A ver, entonces están divididos de esta forma: la primera mitad del embarazo, la segunda mitad del embarazo y la hemorragia puerperal. Quiere decir que la primera mitad del embarazo, ¿un embarazo cuánto dura? 40 semanas, ¿no? Puede ser un poquito más, un poquito menos, pero el promedio es 40 semanas. Entonces estamos hablando de la mitad del embarazo, estamos a las 20 semanas. Entonces hay causas menos de 20 semanas, hay causas más de 20 semanas, que es la segunda mitad, y hay causas en el puerperio, después que la mujer tiene su parto. La siguiente. Miren, en la primera mitad del embarazo, aborto, embarazo ectópico y enfermedad trofoblástica. Creo que ya han tocado esos temas, ¿no? Han venido tocando esos temas, qué es, creo que no vamos a ahondar más en esto, pero estos son los motivos principales de por qué sucede una hemorragia en la primera mitad del embarazo, ¿no? El embarazo ectópico es emergencia, la mujer casi no se da cuenta, siente un poquito de dolor y se reventó, una hemorragia interna, ¿no? Es una cirugía inmediata, que si está muy lejos, si no está al alcance esta mujer de un centro de salud donde la puedan intervenir, no solamente es un centro de salud, pues una posta, ella llega y le soluciona, no, tiene que ser un centro de salud, una institución donde la puedan operar de emergencia, y si no lo hay, esta mujer puede morir
por hemorragia, ¿no? Y la enfermedad trofoblástica, pues que es, no es tan común, ¿no? La mola, la famosa mola, que son tumores, ¿no? Tumores muchas veces malignos, hay benignos y malignos, ¿no? Que también pueden ocasionar hemorragias extensivas, ¿no? La siguiente, por favor. Miren las causas en la segunda mitad del embarazo. Ahí está. Placenta previa, ¿no? Cuando ya el bebito ya está grande, esa placenta que taponea todo el conducto. Vamos a tener una fotito luego. Desprendimiento prematuro de placenta. Tenemos la ruptura uterina en menos porcentaje y tenemos otros menos comunes. Sinceramente no he visto nunca en mi experiencia laboral una basa previa, una rotura de seno vaginal. No he tenido la oportunidad, ¿no? La siguiente, por favor. Miren qué es lo que sucede después del parto. Los motivos, las causas: la atonía uterina, la inversión, la retención de placenta y el acretismo. La atonía uterina es la principal causa de hemorragia, un 40%. Entonces, y a veces ni siquiera se sabe de los motivos. El útero se suelta y empieza a sangrar, a sangrar, a sangrar. El útero está grande, ahí está el bebé, sale el bebé y ese útero fisiológicamente, la naturaleza es tan sabia que ese útero de grande como un globo grande se reduce a tal extremo de que para que no sangre. Hay unas ligaduras que se entrelazan y termina chiquito. ¿Qué pasa si eso no se ajusta, no se contrae? Está suelto, los vasos están abiertos y sucede una hemorragia. La siguiente, por favor. Bueno, aborto ya no hay mucho que hablar. De frente, vías con su cloruro, hasta hacer un diagnóstico confirmatorio de cuál es el motivo de esta hemorragia, ¿no? Si fuera por hablar de frente su vía hasta que se le haga el diagnóstico adecuado y se le haga su tratamiento adecuado, pero ya se le está controlando la hemorragia a través de los líquidos de reposición. Va perdiendo sangre y se le va poniendo, por supuesto que tiene un límite de cloruro, es un tiempo, es una cantidad limitada, no es que con cloruro nada más se va a salvar esa mujer, ¿no? Pero eso es lo primero que se tiene que hacer. La siguiente, por favor. Miren, acá está el embarazo ectópico. Estamos hablando de las causas de la primera mitad del embarazo, ¿no? ¿Qué sucede en un aborto? Lo del embarazo ectópico. Miren dónde los diferentes lugares donde puede suceder un embarazo. Lo normal es acá. El útero tiene la capacidad de estirarse 40 veces su tamaño normal. Entonces, si el embrión, el huevito, el embrión, el feto no está acá para poder estirarse, imagínense en los otros lugares donde no tiene la capacidad de estiramiento como la tiene el útero. Miren, acá el cuello del útero es una zona bastante vascularizada. Fuera, en el ovario, en la trompa, un montón de lugares donde no hay, mira, en la región abdominal. Por supuesto que en las otras zonas es imposible que pueda crecer y llegar pues, a un término del embarazo, ¿no? Muy difícil porque no hay, pues, no es las zonas adecuadas para poder estirarse y crecer un bebé. Y sobre todo alimentarse. La siguiente, por favor. Bueno, acá solamente la clasificación de la enfermedad de trofoblasto. Tenemos la mola y la parte de los carcinomas. La mola maligna es un cáncer, es un tumor que empieza con el embarazo, empieza en la implantación de la placenta, ahí empieza el tumor. Ahí está, tenemos, miren, la mola de alto riesgo, de bajo riesgo, tenemos la mola que no pasa nada, se le hace a las mujeres un legrado, se le observa por lo menos 6 meses, 12 meses, se les hace exámenes seriados para ver si ya todo está bien. Y la parte de los tumores malignos, la metastásica y el carcinoma en sí. Esto ya es cáncer, la mujer tiene que hacerle pues, su tratamiento contra el cáncer, ¿no?
¿Eso crece que queda? No, se pierde el embarazo, se pierde, es una deformación completa, sí, no va a mayor. La siguiente, por favor. Entonces, acabamos de describir las causas de la primera mitad del embarazo, ¿no es así? Aborto, embarazo ectópico y la molas. Entonces, entramos solamente para mencionar unas fotitos con los motivos de la segunda mitad del embarazo. Aquí está, miren, la placenta. Esta es una placenta de inserción baja, esta es la placenta. Aquí está nuestro bebé, su cordoncito, y acá tenemos la placenta. Normalmente se instala arriba, se instala en el fondo, por aquí, en la cara anterior, en la cara posterior, pero esta placenta está insertada un poquito abajo. Tenemos acá la parcial donde está pues cubriendo un poco del orificio por donde debe nacer el bebé, ¿no? Este es el cuello del útero que se dilata cuando sucede el parto, pero en este caso si la placenta está acá, no va a poder tener un parto normal, ¿no es así? O se puede desprender, y esa es una placenta previa. Y allá tenemos la total, miren, completamente cubre todo el orificio, y eso se puede desprender. El bebé está encima de la placenta, ¿no? Y los movimientos, de todas maneras suceden pequeños sangrados en todo el proceso del embarazo, y la mujer tiene que guardar reposo, se hospitaliza, y etcétera, ¿no? Es un embarazo de mucho más cuidado que cualquier otro. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la segunda ítem de nuestra causa obstétrica del segundo trimestre, de la segunda mitad del embarazo. Tenemos el desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? En el caso anterior hemos visto dónde se inserta más o menos la placenta, y miren, esta placenta se desprende y forma su coágulo, su sangradito. Esto es lo que se desprende. Y si se desprende la placenta, el bebé está pues en una bolsita, ¿no? El bebé puede morir, dependiendo del grado de desprendimiento. Eso es inmediato. Llega la paciente a emergencia sangrando, con signos de desprendimiento, y de frente a cirugía. Y muchas veces ya no se puede hacer nada. Ese bebé muere. Se le salva solamente si se le atiende a la mujer, ¿no? Eso sucede. La siguiente, por favor. ¿Y qué pasa si se desprendió la placenta y la mujer, ese sangrado se impregna en el útero? El útero es muy pequeñito, así chiquitito, chiquito, y tiene su musculatura, su músculo es bien grueso. Entonces, ese sangrado que se desprendió, esa sangre se va a los músculos y se impregna. Miren cómo está medio moradito. Entonces, se hace, miren cómo queda. Esto se le llama el útero de Cavalier, que la solución muchas veces es histerectomía, sacan el útero, o hay una técnica de cirugía que los ginecólogos hacen en los puntos de Bellini, ¿no? Que es como amarrar el útero, ¿no? Los puntos así, miren cómo igual no termina bien ese DPP, ¿no? La siguiente, por favor. Y miren esos casos extremos de rotura uterina. ¿En qué caso podría suceder la rotura uterina? He dicho que el útero se estira 40 veces su tamaño, que es chiquitito, y miren como el globo, ¿no? Que tiene una mujer embarazada. Pero cuando hay dos, se estira más, ¿no? O cuando es un bebé enorme, ese útero se estira mucho más, y es el peligro de la rotura uterina. O cuando hay problemas, hay distocias en la contracción del útero en el momento del parto, se contrae tan fuerte, se suelta, entonces ese útero podría romperse. O en las cesáreas anteriores, o en las cirugías anteriores, ¿no? Las cirugías que tienen las mujeres a veces por fibromas, ¿no? Miomas. Entonces ese útero está ya con su cicatriz, y el peligro de que se pueda romper es más que un útero que nunca se ha trabajado, ¿no? Que nunca le han hecho ningún corte. La siguiente, por favor. Lo principal, hemos dicho que las mujeres se mueren más después del parto.
¿No es así? La mortalidad materna. Entonces, la atonía uterina en primer lugar, 40% de muertes maternas. Tenemos la inversión, la retención de placenta y el acretismo. La siguiente, por favor. Miren, bueno, esto es solamente para asustarlas. Es información que a veces uno encuentra, es del Colegio Americano de Ginecobstetricia que les decía. Entonces siempre hay estudios nuevos. ¿Qué es lo importante en esto? Que dice que, hemos dicho el concepto de hemorragia, que es en un parto normal más de 500, ¿no? Y en un parto por cesárea es más de 1000, ¿no? Eso siempre hay que grabarlo. Pero ¿qué nos dice? Mire, desde octubre del 2017, solamente de 1000. Si es la pérdida más de 1000, vamos a considerar hemorragia. Porque muchas veces pierden 600, 700, 800 en un parto normal y la mujer está bien, es estable, se estabiliza, se reponen los líquidos adecuadamente, se corrige la causa obstétrica y quedó bien. Que ya no se debería llamar hemorragia obstétrica cuando se pierde esa cantidad, solo con más de 1000. La siguiente, por favor. Ahí está. Este es el resumen de ese boletín en inglés. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque a partir de 1000 a 1500 de pérdida sanguínea, recién empieza la taquicardia, la hipotensión, ¿no? ¿Y cómo van a medir? Estamos hablando bastante de más de 500, más de 1000, pero ¿cómo medimos el sangrado? ¿Ustedes han tenido oportunidad de ver un sangrado y decirle, a veces la paciente llega, estoy sangrando? ¿Cuánto? ¿Cómo medimos? ¿Cómo sabemos si es más de 500, si es más de 600? No, mi toalla está empapada, porque las pacientes siempre están conscientes cuando llegan a la emergencia. Está empapada, hay toallas grandes, toallas medianas, toallas chiquitas, como curitas, ¿no? Hay las grandotas. Entonces, en esos momentos de rapidez, pues las pacientes a veces no dicen, ¿no? O a veces dicen, no, como un vasito, o como una tacita. ¿No? Como una tacita, bueno, en mi casa hay tacitas medianas, hay grandes para mi esposo, ¿no? Entonces no sabemos exactamente cómo medimos, o a veces nos traen las toallas manchaditas, o a veces no lo pueden medir. ¿Por qué? Porque van al baño y chorrean, ¿no? O en una sábana, por ejemplo, están en la cama, empiezan a sangrar. ¿Qué cantidad? ¿Cómo lo medimos? También hay metodología para medir eso, pero se calcula más o menos. Sabemos que en un promedio de un parto normal, nosotros cuando llenamos, ¿no? Estamos en el parto, ¿cuánto perdido? 300, ¿no? 250, un cálculo hacemos. No tenemos una exactitud en la medición de este sangrado. Hay estudios también, dice que una gasita de 10 por 10 pesa 40 centímetros cúbicos de sangre. Una de 30 por 30, 140. Pero lo más común, que a veces la gasita impregnada de sangre la pesan, y eso es lo que pesa, lo convierten a mililitros, y eso es lo que pesa, y eso es lo que ha perdido de sangrado. Entonces es un poquito difícil calcular el sangrado que se pierde, uno pues así inexactamente, ¿no? Al ojo nada más, o por los signos clínicos, ya empieza a haber hipotensión, ya la presión empieza a bajar, entonces, no, esta señora ya ha perdido más de 1000. Entonces empieza el código rojo, se alista, se llama a todo el mundo y empieza el protocolo del código rojo, ¿no? A ver, la siguiente, por favor. Bueno, aquí estábamos hablando ya hace un momento que a veces este sangrado se puede presentar sin factores de riesgo o aparecer en cualquier momento, ¿no? Hasta en el último momento, después de parto, todo está perfecto, ya la mujer con su bebito ahí dando la primera hora de la lactancia, los primeros minutos, y empieza a soltarse el útero y sangre, y el sangrado es escandaloso. Es escandaloso, no sé si de buena suerte, porque yo era alumna, me acuerdo en Coyí, que yo he visto morir así en minutos a una mujer que se desangraba hace muchos años, cuando la mortalidad materna pues era mucho más alta, ¿no? Estamos hablando de repente de hace 20, 25 años. Rapidísimo, sale como caño el sangrado. Le pusieron oxitocina en casa.
oxitocina lo puso el doctor. Yo vi Ya. que salió el bebé, estaba ya cosiendo, y en eso la señora empezó a sangrar como caña. Gracias a Dios el doctor estaba ahí. Oxitocina. Claro, es lo primero. En todos nuestros partos nosotros ponemos oxitocina. Es por protocolo, ¿no? De frente salió el bebé, salió el cuerpito, toda oxitocina, ponemos 20 unidades, medimos la presión, medimos el color, ¿no? A cada 15 minutos y cada 30 minutos se está haciendo la sutura y otro está midiendo la presión. Entonces, siempre ese protocolo de usar la oxitocina, porque es lo primero que, aparte del masaje también, ¿no? El masaje se hace, se coge el útero, porque es una bolita que se forma ahí, se coge y se coge y se coge primero externo, muchas veces se hace también bimanual, se mete la mano por la vagina y se coge el útero y se da masajes y masajes y cansa y duele la mano, y cansa y ahí estamos hasta que, ya está durito, ¿eh? Se siente clarito cuando el útero está flojo, como un globito cuando se va desinflando de a poquitos, ¿no? Ustedes no lo tocan y está medio flojito, pero cuando está duro el útero también parece como una piedra, clarito se nota. Entonces ya, y también se nota la diferencia cuando ya el útero está durito, ya está, ya no sangra. Entonces la práctica, también la experiencia también nos ayuda a ver esos casos, ¿no? Entonces, el objetivo es reconocer la hemorragia antes de que se empiecen a deteriorar los órganos. Hemos dicho que pasa un tiempo, ¿no? Hemos dicho que pasa, la mujer empieza a perder 500, 600, 700, tiene que perder 1000, 1500 para recién empezar a dañar los órganos, las células. Entonces, antes tenemos un tiempito no tan largo para corregir esta pérdida de hemorragia. La siguiente, por favor. Bueno, esto está feo. Aquí tenemos los factores de riesgo en un cuadrito, pero la siguiente, por favor. Aquí está. Este es el cuadrito famoso del que les hablaba desde el inicio. Miren, aquí están los factores de riesgo claritos por anormalidades en las contracciones uterinas, trauma, retención de placenta y anormalidades en la coagulación. Aquí tenemos las famosas 4T que siempre nosotros escuchamos en nuestras clases. Tenemos acá 4 aspectos importantes. Miren, y cada uno tiene su problema primario y su factor de riesgo. Ahí está. Por atonía uterina, ¿cuándo ocurre? Cuando se usa mucha oxitocina. No es que más oxitocina más se va a contraer el útero. Miren, atonía uterina cuando el uso prolongado de oxitocina, cuando la mujer tiene muchos bebés, el útero se ha estirado, se ha bajado, estirado muchas veces, ¿no? Y hablemos de más de 4 bebés. Recién señalamos que es una mujer con multiparidad. Pero ahora, perdón. ¿Dice uso prolongado de oxitocina se refiere a más de 40 unidades? Cuando no se trabaja adecuadamente la oxitocina. La literatura nos dice que como máximo podemos pues usar 40, pero nosotros generalmente en la práctica siempre es menos. Los médicos internistas dicen que es 30, que no es 40, que es mentira, ¿no? Pero nosotros sí tenemos bastante cuidado en el uso de oxitocina. Generalmente, mi experiencia es le ponemos 20 y de ahí le empezamos con microgoteo, ¿no? Y vemos, pues, si hay una respuesta. Hay generalmente respuestas en el uso de oxitocina con 20 es suficiente. Algunos que les ponen 10, ¿no? Dependiendo. Y uno... Primerizo le ponen 10. Cuando es multi le ponen 20. Dependiendo de la necesidad de las contracciones, ¿no? A veces, nosotros, por ejemplo, en nuestro hospital, como no tenemos mucha población de atención, generalmente es una obstetra para una paciente. Entonces estamos ahí pendientes, le ponemos 10 unidades, entonces empezamos ahí cada 15 minutos, la controlamos, vemos las contracciones, si no hay respuesta le ponemos un poquito más de oxitocina hasta tener una respuesta. Pero imagínense cuando hay pues una obstetra para 4, para 6, como sí sucede en los hospitales del estado, sucede. Entonces
es un poquito más difícil el control, 15 minutos, cada 15 minutos hay que estar evaluándola y por ahí posiblemente pues las contracciones pues no se hace pues un control de repente un poquito más estricto, ¿no? Y sucede el uso prolongado de oxitocina, ¿no? O no se tiene también las herramientas pues para medir las contracciones. Nosotros tenemos pues nuestros monitores, pero en otros lugares donde no tienen monitores, ¿cómo medimos la contracción? Con la mano del profesional. Ahí está la mano, porque muchas veces la paciente no se queja, o por cada grito que da la paciente, pero muchas veces la paciente no se queja. Entonces, seguimos. Atonía uterina, alta paridad, corioamnionitis, que es una infección en el líquido amniótico, y por anestesia general. Por eso, la cesárea generalmente se les da la epidural, ¿no? Es así. Lo que pasa es que hay un anestésico que se llama Segurane, que es lo que generalmente he leído un artículo que es lo que causa la atonía uterina. Entonces es un riesgo bastante alto cada cesárea en una mujer, sobre todo cuando es anestesia general, ¿no? Entonces, el otro problema, útero sobredistendido, del que ya hablábamos. ¿Cuándo es que se estira más de lo normal? Cuando hay gestación múltiple, cuando hay polidramnios, cuando el líquido amniótico es más del adecuado, de lo normal, y cuando se trata de un bebé enorme, ¿no? Entonces, ¿cuándo hay anormalidad en las contracciones uterinas? Cuando hay miomatosis uterina, ¿no? Las miomatosis son los tumores que tiene el útero. Entonces ese útero no se contrae adecuadamente porque tiene ahí algo que lo impide. Entonces hay anormalidades en las contracciones. La inversión uterina, ¿qué es lo que pasa? Miren cuál es el factor, la tracción del cordón corto o implantación fúngica. Cuando nosotros tenemos protocolos de tiempos, termina la dilatación, empezamos el expulsivo, tenemos un tiempo para el expulsivo, o sea, no es que el bebé, pues la mujer puja y vamos a estar ahí esperando, no, tenemos un tiempo límite. Una vez que sale el bebé, también tenemos un tiempo límite para que salga la placenta. Entonces, muchas veces, algunos profesionales de repente por ahí se jaló inadecuadamente o con mucha más fuerza y se rompió. Por eso dice tracción del cordón, o el cordón cuando es chiquitito también, y no se sabe que es chiquitito. Entonces uno jala y se jala el útero, se jalan con todo el útero y el útero sale. Hemos dicho que el útero se contrae y se vuelve chiquitito y sale. Entonces hay maniobras, ¿no? En sala de operaciones o a veces también en sala de parto, donde esas maniobras hacen que nuevamente ingrese y metan el útero en la cavidad, pero pues tiene su tiempo también, porque si no termina en histerectomía, ¿no? Entonces, miren esos 4 problemas y ahí están sus factores de riesgo descritos. Tenemos acá la siguiente T, el trauma del tracto genital por episiotomía. A las primerizas generalmente, en algunos hospitales, no en todos, se les hace su cortecito, ¿no? Su cortecito pequeñito. Muchas veces se empieza de repente la cabecita más grande, le cortan más y se ocasiona que esa episiotomía se vuelva más grande, empiezan los desgarros, empieza el sangrado. La sedación cervical, perineal o vaginal. Muchas veces el sangrado es local, es de ahí que hay que revisar, se rompió un vasito, ¿no? Si el útero lo tenemos contraído, no, atonía no es. Entonces, ¿de dónde sale el sangrado? Tienen que revisar el canal. Muchas veces hasta la vagina se rompe por dentro, ¿no? Se rompe por dentro, o el cuello tienen que revisar y tienen que suturar. El siguiente, la retención placentaria. Ahí está, por retención de restos placentarios. Esa placenta no sale completa, por eso es importantísimo revisar la placenta. Fuera le vemos ahí todo lo del amnios, el corion, todos los cotiledones, ¿no? Todo el cordón, ahí revisamos. Ya la experiencia nos hace, ya están todos los bordes completos.
¿no? Hasta le tocamos, que no haya huequitos, la juntamos para ver si por ahí no hay un huequito que se haya desprendido un cotiledón. Una vez que verificamos eso, ya, placenta completa, entonces no hay ningún problema. Pero cuando sucede, cuando se queda algo adentro, empieza a sangrar, porque ese útero no se va a contraer adecuadamente, empieza a sangrar, a sangrar, a sangrar. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Tienen que limpiar, sacar los restos placentarios y mientras se va corrigiendo el sangrado, ¿no? Se va reponiendo los líquidos que están perdiendo. Vamos al último, anormalidad en la coagulación o la anormalidad en la trombina. ¿Cuándo sucede esto? Por preeclampsia. Ahora, nosotros en nuestro hospital tenemos bastante preeclampsia. Las mujeres ahora han cambiado, ¿no? Las mujeres ahora primero estudian, así nomás ya no salimos embarazadas. Bueno, ya no, yo no. Ya no, las jovencitas ya no salen embarazadas, sino que yo tengo 2 hijas adolescentes, bueno, ni tan adolescentes, ya tienen 23 y 25 años, y dicen, no, a mí ni me miren, no, nietos, no, ni hablar. Ya tienen más información. ¿Qué es lo que pasa con las jovencitas ahora? Estudian posgrado, viajan, ¿y cuándo se dan cuenta de eso? ¿Cuándo se animan? 35, 38, 40 años. Si es que se animan, porque algunas ya no, ya se desaniman. Entonces, están teniendo sus bebés a esas edades, que es un factor para la preeclampsia. Nosotros en nuestro hospital tenemos varios casos de fertilidad in vitro. Entonces ya a una edad avanzada y vienen con problemas de preeclampsia. O ya tienen pues una jovencita de 20 años que sale embarazada, 21, entonces no hay pues una enfermedad hipertensiva, pero las enfermedades hipertensivas podrían aparecer a los 30, 35, 40 años, de ahí viene un embarazo y ya tiene una enfermedad hipertensiva esa mujer. Entonces ya viene con un problema sobreagregado. Deficiencia del factor de coagulación. Normalmente cuando uno se corta, ¿no? Empiezan a funcionar las plaquetas y se forma el coágulo y dejamos de sangrar. O le hacemos una presión, ¿no? Le hacemos una presión y nuestros factores que están adecuadamente normales, se forma el coágulo. Pero ¿qué pasa cuando esos factores de coagulación no están normales? Ahí está, la deficiencia del factor de coagulación. Y ¿cómo uno se puede dar cuenta? Por a veces uno hace esfuerzo y ciertas petequias aparecen en la mujer embarazada. Podría tener un problema de coagulación, se le manda al hematólogo para que haga el diagnóstico. Nosotros solamente vemos, ¿no? El diagnóstico en este caso lo hace el profesional que le compete. A ver, ¿qué más? Una infección severa. Una coriognitis, por ejemplo, puede producir un desprendimiento de placenta. Tenemos una embolia de líquido amniótico por sepsis, por fiebre. A veces las gestantes vienen fiebre, he tenido fiebre 2 días, 3 días, y empezamos a la investigación de por qué tiene infección urinaria, de repente otra cosa, y a veces llegamos a que tiene una infección mucho más seria y podría tener una embolia de líquido amniótico. El excesivo reemplazo de cristaloides, también sucedería mucho cloruro, demasiado cloruro. Por eso todo tiene su límite. Si bien es cierto, viene una hemorragia o una paciente al toque, nosotros le ponemos cloruro, pero tenemos un límite, ¿no? Le ponemos a unas gotitas adecuadas. ¿Qué es lo que queremos hacer? Solamente queremos hidratarla, ¿no? O queremos ya tener una vía permeable para el parto o para que pase a sal. Entonces, ¿qué pasa si por ahí le dejamos abierto y de ahí le cambian a otro? Entonces, eso podría también ser perjudicial. Y la terapia de anticoagulantes como tratamiento. De repente ya tienen algún problema de coagulación y les dan algunos medicamentos. Entonces, eso también podría suceder en las mujeres que tienen tratamiento con estos anticoagulantes. La siguiente, por favor. Bueno, este solamente porque me llamó la atención, nunca he visto, la verdad. Miren qué tipo de placenta es. Normalmente la placenta tiene sus bordes bien definidos. Uno le pasa la manito y se nota claro. Pero miren, tiene un adicional. Tiene una yapita ahí. Esto se llama placenta sucenturiata. Raro, ¿no? Qué feo nombre. Espero que ninguna mujer se llame así. Entonces,
Mire, esto por ejemplo podría ser una oportunidad para que esa placenta se haya retenido algo adentro. Podría ser motivo de una hemorragia. Entonces por eso es importantísimo, todas las personas, los profesionales que atendemos parto, tenemos que revisar la placenta cuando sale. La siguiente, por favor. Ahí está, regresamos al cuadrito, miren. El tono que decíamos que es la contracción del útero, el trauma por una episiotomía, por un desgarro cervical, el tejido por los restos placentarios y la trombina cuando hay problemas de coagulación. Entonces, lo primero que tenemos que ver en un posparto, empieza a salir sangrado, tono, ¿no? El tono, vemos si está contraído, no es atonía. Entonces, revisamos, luego seguimos el otro, revisamos el canal. ¿Dónde se rompió? De repente por ahí el cuello, hay que revisar, hay que suturar, ok. Si no, revisamos placenta. La placenta, de repente se quedó algo adentro. Y si no tiene ninguno de estos tres, es posible que tenga un problema de coagulación. Y que posiblemente no lo sabíamos. Ni la paciente. ¿No? Entonces, esto es en resumen todo el cuadrito anterior. La siguiente, por favor. Bueno, esto también es para asustar más. La siguiente, porque está traducido. Ahí está. La evaluación de riesgo. ¿Cómo evaluamos a una paciente, a una gestante nosotros cuando dicen, bueno, ella tiene riesgo de hacer hemorragia, ella tiene mediano riesgo y ella tiene un riesgo pues muy alto, ¿no? Aquí está nuestro cuadrito. Ahí está, la de bajo riesgo, la que tiene su primer bebé, la que nunca ha habido ninguna cirugía en el útero, no tiene ningún antecedente de hemorragia, menos de 4 partos previos, ¿no? O sea, no solamente la gestación única, sino también la que tiene 2, no tiene ningún problema. Estamos frente a una mujer que es posible que no nos haga hemorragia obstétrica. Pero acuérdense que hemos dicho que el 50% no tienen nada de esto y hacen una hemorragia. Entonces esto solamente nos puede guiar para el otro 50%. Mediano riesgo, más de 4 partos, cirugías previas, gestación múltiple, corionionitis, fibromas, el uso de sulfato de magnesio que se usa para evitar la eclampsia, ¿no? Las mujeres, hemos dicho que tenemos muchas mujeres también que están haciendo preeclampsia y se usa el sulfato de magnesio para evitar que lleguen a la eclampsia y muerte. Entonces también tenemos un factor de riesgo, el uso prolongado de oxitocina. Y miren las de alto riesgo: placenta previa, altísimo riesgo de hacer hemorragia, placenta creta, increta, todas las derivaciones de las placentas. Hematocrito menor de 30%, hemos hablado de la anemia. Ahora hay muchas gestantes que tenemos que tienen anemia, bastante, inclusive hay la política del Ministerio de Salud, ¿no? Ahora está hablando de la anemia, la gestante, la mejor alimentación y todo, no solamente la gestante, sino el público en general, los niños, ¿no? Pero estamos teniendo mujeres gestantes no pobres, como en mi hospital, que están con 30% de hematocrito. Quiere decir que tienen una hemoglobina de un 10, ¿no? 10 de hemoglobina, ¿no? Entonces hay que subir esa hemoglobina. Miren, y es un factor de alto riesgo para hacer una hemorragia. Defectos en la coagulación, antecedentes de una hemorragia en el tercer trimestre, o sea que ya haya tenido, y hemorragia, antecedentes de una hemorragia en el parto, ¿no? Anteriores. La siguiente ya vamos a terminar. ¿Sí? Ya estamos en eso. Bueno, aquí el manejo generalmente no es mayor cosa más que se aplica el código rojo y a ver qué nos dice acá, identificar la causa. Ya hemos dicho que vemos el tono, vemos el trauma, etcétera, y tenemos, miren, dentro de las primeras 24 horas sucedería por atonía, por inversión, por retención, y las secundarias son cuando ese sangrado es en más de 24 horas. ¿Qué sucedería por retención, coagulopatías o infecciones? La siguiente, por favor. Siguiente. Ahí está, tratamientos del anterior. El tratamiento de la atonía, el masaje, les hablé bastante del masaje. Lo primero, el masaje por arriba o si no el bimanual, las 2 manos.
el manejo multidisciplinario con el objetivo de conseguir la estabilidad hemodinámica de la paciente. Eso quiere decir reponer los líquidos que se están perdiendo. La siguiente, ya terminamos. El uso de la oxitocina como primera elección, acompañada del masaje, taponamiento, se le pone gasas ahí para comprimir. Ya estamos hablando de una solución extrema, usamos el balón de Bakri, que es un procedimiento como tipo introducir como un globito dentro del útero, ¿no? Se le inyecta solución salina y ese globito dentro del útero se empieza a inflar y como que empieza por dentro a ajustar el útero. Entonces le hacemos la compresión por arriba, el balón de Bakri va por dentro y se ajusta el útero y se evita el sangrado. ¿Cómo evitamos el sangrado? Taponeando, cogiendo, presionando, ¿no es cierto? Entonces esto es para usarlo por dentro. Y las cirugías pues alternativas que son ya a nivel médico, ¿no? En sala de operaciones. ¿Y el balón de Bakri cuánto tiempo tiene que estar ahí presionando el útero? Hasta que ya se considere poquito a poquito, después cuando ya no hay hemorragia, poquito a poquito se va sacando el líquido y se va probando, ¿no? Se va probando y hasta que se retira completamente. También se utiliza la sonda de Foley, también se ingresa y también se llena con líquido, ¿no? La siguiente. Bueno, y este cuadrito que se los quiero dejar porque, miren, esta es la clasificación del shock hemorrágico. Con esto ya terminamos. Es la clasificación, miren, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Miren, recién aquí en el grado 1 no hay mayor sospecha. La mujer está perdiendo sangrado, pero todo está estable. Todo está estable, no hay ningún problema. 120, 70 de presión, que es lo normal, y todo está bien. ¿Qué se le pone? Cloruro. En el siguiente, igual, casi todo está estable. No hay mayor, la paciente leve, tiene una ansiedad leve. Recién cuando entramos a la tercera fase, que ya miren ha perdido más de 1500 arriba, la pérdida sanguínea, recién empieza a disminuir la presión, empieza a ver la respiración, empieza a aumentar la respiración. A ver, ¿qué más? El pulso, lo normal pues es 80, 90, ¿no? Miren, ya estamos en 120. Tenemos la pérdida de la orina, ya hay cada vez menos, no hay líquidos en el cuerpo, ya no hay nada que salir. Entonces, esto ya nos demuestra que estamos ya a un paso de que haya daño celular, daño orgánico. Ya estamos hablando de algo más serio, ¿no? Bueno, a ver la siguiente, creo que ya esa es la última. El objetivo de la reposición general es garantizar un adecuado volumen circulatorio, ya sea con cloruro, con cristaloides o con coloides, ¿no? Los coloides son las proteínas, el plasma, la albúmina que tenemos en nuestra sala de parto de emergencia. El óptimo transporte de oxígeno a la célula sin oxígeno se muere. ¿Y por dónde entra el oxígeno? ¿No? Por la sangre, ¿no? Los glóbulos rojos. Y la adecuada hemostasia plasma fresco, concentrado de plaquetas y el crío precipitado, ¿no? Que es el plasma. Listo. ¿Pregunta? Bueno, muchísimas